todo. Por eso nosotros nos vamos a adelantar y vamos a empezar a hacer este tipo de campañas, y hablando con los que saben, ¿no? No con los políticos, que el carancheo ha sido espantoso lo que se ha hecho por parte de algunos, pero estamos en comunicación con Claudio Velasco, él es ingeniero hidráulico y civil, especialista en planificación hidráulica. Claudio, muy buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿qué tal, Gustavo? Un gusto. Bueno, a ver, ¿qué es lo que nos tiene que dejar y lo que debemos prever a partir de estas tragedias naturales lamentables que tienen un alto costo, ¿no? En vida, en destrucción de casas, de la infraestructura de una ciudad. Sí, vos ya lo presentaste. Es como que resumiste lo que podría decir sobre por qué se están generando estas cosas y que como queremos dar una vuelta de página y rever muchas cosas. Por ejemplo, el tema de la infraestructura hidráulica. Infraestructura hidráulica que de por sí podemos tener ya un déficit. Precisamente en la provincia de Buenos Aires nosotros sabemos que, que faltan obras, pero en definitiva esto se fue dando a partir del cambio climático que se empezó a acentuar hace 30 años, 40 años. Y paradójicamente, cuando más necesitábamos fondos, a los bonaerenses nos sacaron un porcentaje de coparticipación, que también se entrelaza con la parte política, porque en definitiva nosotros podemos planificar obras, pero si no tenemos los fondos, eh, Claro. no podríamos llegar a encararla. Y en ese sentido, más allá de lo que vaya a explicar así como concepto de obras, es de dónde sacar la plata, y la plata la tenemos que reclamar los bonaerenses de lo que nos sacaron. Y más en este gobierno donde saca todo lo que, este gobierno nacional que nos saca todo, y obviamente nos presenta y nos deja mal parados y sin perspectiva de futuro, porque tenemos obras paralizadas. Pero yendo a la pregunta concreta, acá en particular nosotros necesitamos repensar la forma de proyectar las obras hidráulicas. Justamente con lo que vos decías, Gustavo, está relacionado con el cambio climático. En forma tradicional, la ingeniería hidráulica lo que hacía y lo que hace hasta ahora es proyectar no para las tormentas grandes, sino para las tormentas medias, por así decirlo. Es como una especie de estadística y decir, bueno, no tomo la máxima, tampoco tomo la mínima, tomo la Claro. media en forma así resumida. Y a partir de eso salen las obras. Si yo hago con un diseño, con una obra, con una tormenta media, por ejemplo, 80 milímetros por hora, la dimensión va a ser así. Si yo le hago para una tormenta extrema, la dimensión de la sección tiene que ser mayor. Por eso pasó lo que pasó en Bahía, porque nosotros tenemos obra, el canal Maldonado tiene muchísimos años. Claro. Y pensemos lo siguiente, en el caso de Bahía Blanca, el tema no es solamente lo que llovió en Bahía Blanca, sino de dónde viene el ¿De aporte dónde de viene agua. la...? Claro, claro, En claro. ese caso, nosotros tenemos nosotros los ingenieros le llamamos cuenca. Cuenca, Sí. imagínate, perdón que te tutee, Por favor, por Gustavo, favor. tenemos un techo de una casa y tenemos la rejilla o lo que va captando el agua, ¿no es cierto? No me Sí, sale sí, justo ahora sí. la palabra. Ese techo va juntando agua y yo lo voy juntando en la canaleta. Mm. El techo es la gran superficie donde me está cortando el agua. Ese techo, que yo le llamo, sería la cuenca de aporte. Claro. Y en esa canaleta sería el río. Bueno, nosotros tenemos en el caso de Bahía Blanca una cuenca de un arroyo que se llama Napostá. Napostá grande, precisamente, y ese llega hasta Sierra de la Ventana. Entonces, la cuenca de aporte es de 120.000 hectáreas y el agua viene. Si cae en una parte de la cuenca, va a venir con menor intensidad. Si el agua en la parte de la cuenca llueve muchísimo, va a traer mucha agua y ese arroyo Napostá va a desbordar. Acá tenemos dos cursos de agua que envuelven, por así decirlo, y toda la parte del eje urbano de Bahía Blanca. Por un lado, el arroyo Napostá,
y por el otro lado el canal Maldonado. ¿Qué pasa? El canal Maldonado, evidentemente, hace muchos años ya se tuvo que hacer porque el arroyo Anapostá venía con fuerza y desbordaba. Ahora desbordaron los dos. Entonces, lo que yo tengo que hacer como obra, ¿sí?, empezando, es con la canalización del Maldonado, que tiene una sección, cuando yo lo he visto por Google, entonces, sumamente insuficiente para las magnitudes de lluvia. Y una vez que hagamos eso, nosotros tenemos que pensar en, si no hacemos lo que es el desagüe final, Claro. no sirve de nada que yo haga nuevas Obvio. conductas. Claudio, discúlpeme, para los que nos siguen por YouTube, Claudio Velasco nos está ofreciendo también un mapa de lo que está hablando para ilustrar, porque acá es donde tenemos que conocer realmente lo que acontece y que lo está explicando muy bien, que son las cuencas. Y está muy bien lo que explica del techo, porque uno hasta tiene que cambiar en sus casas. Muchas veces canaletas o desagües no dan abasto. Me ha pasado a mí en una cuestión particular de una casa. No dan abasto ya, sobre todo en casas viejas, lo que se diseñó hace 80, 90, 100 años atrás, a lo que es hoy. Hasta en eso uno tiene que reacomodar todo al cambio climático. ¿Y en esto qué serían? ¿Habría que canalizar, dragar cosas que no se hacen habitualmente? Mirá, Gustavo, a vos de toda la audiencia, ¿no? Que ¿ves ese canal que figura en un color celeste en lo que es justamente ese plano que ustedes están viendo? Bueno, sí. En ese plano, esa sección, supónganse que tenga 20, 30 metros, no nos extrañemos que el cálculo nos debe dar muchísimo mayor. Muchísimo mayor, o sea que habría que ampliar esa sección. Claro. Si nosotros no ampliamos la sección de desagüe, claro, es como que yo haga toda una modificación en mi casa y pongo el gran desagüe, pero si en el desagüe de la calle yo no tengo capacidad, se me va a quedar todo en mi casa. Claro. Acá pasa lo mismo, si yo no hago los desagües de finales, no voy a poder desaguar la ciudad. Ese es el concepto. Entonces yo voy a tener que hacer primero eso, después tengo que hacer los conductos rectangulares que van captando las aguas más importantes, como una especie de tela de araña, donde la tela de araña principal van a ser los conductos rectangulares, y a su vez tengo los conductos circulares de una Totalmente. Es un tema complejo, pero tampoco es difícil de entenderlo. No, para nada, no es para nada. Uno lo entiende, y esto es lo que se debe prever desde un Estado planificador, porque a partir de lo que ha pasado, urgente hay que tomar esto, no quedarse, lamentablemente ahora hay que ir con la ayuda inmediata, pero ya hay que empezar a planificar estas cuestiones básicas, ampliar los desagües, estos arroyos que usted está marcando, y además esto proyectado a nivel, yo decía, todas las ciudades tienen que rever estos temas a partir de ahora, ¿no? Porque el cambio climático está entre nosotros. Sí, permitime, sí. Esto es a nivel mundial que se tiene que replantear. Y te digo que hay mucha resistencia, no solo desde un punto de vista político a nivel mundial, sino que también, más en particular en Argentina, ¿no? Con los vaivenes que tenemos de las visiones de nuestros políticos. Entonces, lo que debemos rever también desde un punto de vista técnico. Yo, por ejemplo, para que te ubiques, y se ubiquen la gente que no me conoce, que son todos, en La Plata tuvimos la gran inundación del 2013. Exacto, claro. ¿Y se aprendió de eso? ¿Se hicieron las obras en La Plata? Sí, te comento, mirá, yo en particular, Gustavo, cuando se plantearon el proyecto de obra, yo no estuve de acuerdo con el tipo de diseño porque se aplicó la teoría tradicional. Y en ese momento ya el cambio climático estaba presente. Y lo que yo dije, cuando desde un punto de vista ingenieril tenemos que rever los ingenieros hidráulicos y aceptar el cambio climático, es que no tenemos que seguir diseñando con la cantidad de precipitación que diseñamos. Tenemos que diseñar con las precipitaciones actuales, que son las reales. En ese sentido, te digo, se han hecho muchas obras. Lamentablemente, con el gobierno de Milei, se terminaron de cortar las partes de lo que nos faltaban de las obras complementarias, pero asimismo, y por supuesto que vamos a estar mejor preparados para una inundación, pero tampoco estamos preparados para tormentas extremas, le llamamos nosotros, pero que en realidad son tormentas habituales ya. Llover 200 milímetros, 300 milímetros, como llovió en Bahía Blanca. Acá tuvimos 392 milímetros, Gustavo. Sí.
Es Sí, un replanteo de todos, total. parte técnica y parte política, y la sociedad que también debe reclamar sus cosas. Porque los políticos, Gustavo, independientemente del partido político, pasan. Yo creo que acá tenemos que dejar las antinomias en muchos temas, en este en particular el Obvio. tema hidráulico, porque se lleva vidas. ¿Cuántas vidas Totalmente, más tenemos que dejar totalmente. pasar? Sí, sí, clarísimo. Claudio, muchas gracias, realmente muy didáctico, y esto es un mensaje que a lo largo y a lo ancho de la Argentina, cada intendente, cada funcionario tiene que empezar a tener muy, muy en claro que estas cosas realmente hay que hacerlas y ya. Un abrazo grande, gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias, igualmente para todos. Un abrazo grande. Gracias. Claudio Velasco, ingeniero hidráulico y civil de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en planificación hidráulica. Estas son las cosas que hay que hacer. Acá es donde otra vez la realidad le pega un cachetazo tremendo al presidente Milei, que viene a destruir el Estado, que niega la obra pública. Hermano, si no te das cuenta, la verdad no te entra nada en la cabeza, ¿eh? Cómo la realidad te cachetea por derecha o por izquierda. Niegan el cambio climático, dicen que las obras públicas no son necesarias. Realmente hay que ser muy ignorantes. Podemos hablar porque el fin de semana, muy bien...